Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido a la familia McKinney. Bienvenidos. Gracias por venir. Gracias. Ok. De nada, de nada. Me alegra verlos. Espero que esta semana haya sido una semana productiva creo que para todos fue muy productiva, con mucho trabajo también. Vamos a iniciar colocando en las manos de Dios este tiempo. Vamos a orar y espero también que la palabra que vimos hace 8 días haya sido de meditación diaria para ustedes. Espero que hayan crecido en ese texto. Obviamente faltarán muchas predicaciones más sobre cada palabra que vemos porque cada vez encontramos tesoros en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, por favor, coloquémonos en pie, oremos. Muy bien. Cerremos los ojos y oremos. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tus misericordias. Gracias, Señor. Yo pienso, Señor, que tú has estado con nosotros en nuestros peores momentos. Y en esos momentos sentimos que muchas veces no te vemos, muchas veces no te sentimos, Señor. Muchas veces creemos que tú te olvidaste de nosotros, creemos que se te salió de las manos mi vida o la situación que estoy viviendo. Pero tú eres bueno, Dios. Tú eres fiel con nosotros. Y muchas veces nos preguntamos por qué nos quebrantas, por qué nos haces vivir estas situaciones. Pero tú eres bueno, Señor. A ti nada se te sale de las manos, Dios. Y nos tienes acá con un propósito, con un plan tuyo, un propósito tuyo. Y que tú insistirás hasta que se cumpla en nuestras vidas, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, por llamarnos, por amarnos, por tener tanta misericordia, tanta bondad en medio de nuestro pecado constante. Una y otra vez tú nos amas, tú nos perdonas, una y otra vez tú no te cansas, Dios. Tú no te cansas de regresarnos a tus caminos, de enderezar nuestros pasos. Tú no te cansas de llamarnos, a pesar de nuestro corazón rebelde, insistente en nuestra voluntad. Tú no te cansas porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Tú no te cansas, Dios, y te damos gracias por ello. Gracias, Señor. Colocamos en tus manos estos tiempos, nuestras oraciones que le vemos, nuestras alabanzas que le vemos, que sean solamente para ti, y la palabra que escuchemos, Señor, que solamente sea tu palabra que trae poder para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, abran sus Biblias por favor en el Salmo 119. Hoy nos corresponde los versículos del 41 al 48. Salmo 119, versículos 41 al 48. ¿Lo tienen? Sí. ¿Sí? Bueno. Dice la palabra del Señor. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busco tus preceptos.
Hablaré también de tus testimonios delante de reyes, y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Amén. Los cuales amo. ¿Quién ama meditar en los estatutos? ¿Quién ama levantar las manos? ¿Quién ama el deleitarse en sus mandamientos? Amén. Abran sus Biblias, vamos a seguir nuestro estudio el día de hoy en Génesis, capítulo 12, versículos 10 al 20. Una vez más, vamos a continuar. ¿Cuántos fueron bendecidos hace 8 días? ¿Solo mi esposa? Ah, Carito también. Gracias a Dios. Ah, Andresito también. Ahí poco a poco ahí van levantando la mano. Creo que aprendimos bastante. Toda la semana estuvimos meditando en ella. Supe también que ustedes lo hicieron porque ustedes mismos me lo comentaron y hoy vamos a seguir en este estudio de Génesis. Estaremos hoy en el capítulo 12, versículos 10 al 20. Veremos a Abraham bajar a Egipto. Recuerden, aquí aún sigue el mapa. Recuerden hace 8 días el viaje que hizo Abraham. Y en ese momento, hace 8 días quedamos en el punto del Negev, ¿no? ¿Recuerdan? Acá en la parte de Israel. Y hoy vamos a tocar el tema cuando Abraham baja a Egipto, que está en esta parte de nuestro tablero, ¿sí? Y mencionábamos la semana pasada estos capítulos de Génesis, y que son muchas veces son eventos en la vida de Abraham, y encontramos que su viaje es como el nuestro, en muchos sentidos, ¿sí? Quedó claro que esta historia de Abraham no es solamente una historia que admiremos en la Biblia, sino que hace 8 días pienso que Dios nos llevó a confrontar nuestras propias vidas con lo que Abraham estaba viviendo acá en Génesis, y veíamos que Abraham no es una persona perfecta, porque pues hablábamos que siempre escuchamos predicaciones, o muchas veces nosotros también solo íbamos a los textos donde Abraham, el gran patriarca de fe, ¿no? Pero hace 8 días veíamos que Abraham no es una persona perfecta, como tampoco lo son ustedes, lo soy yo, pero él es una persona llamada por Dios. Y yo quiero que también se centren en eso y no salgan de ese llamado, de parte del Dios Todopoderoso, de la misma forma como ustedes son llamados y yo estoy siendo llamado. Su confianza y obediencia no siempre fueron perfectas, ¿sí? Y a veces los temores superaron la fe de este gran hombre, ¿sí? Pero Dios siempre es fiel, y seguimos viendo hoy en día esa fidelidad de Dios con Abraham, con el llamado que Dios le hizo a Abraham. Amén. Entonces, como recordatorio, acabamos de ver el llamado de Dios para que Abraham dejara su tierra natal. Recuerden el punto de Ur de los Caldeos, que quedaba en este punto acá. Y Dios lo llama a Abraham de dejar su tierra, la casa de su padre y a su familia. Abraham lo hizo. Empezó el proceso de Abraham y ha ido a la tierra que Dios le iba a dar o le iba a mostrar. Muy bien, están conectados. Le iba a mostrar, ¿sí? En ningún momento Dios le dijo que le iba a dar, sino que le iba a mostrar. Y Abraham tenía que caminar en fe y confiar en esas palabras de Dios. Y actualmente se encuentra pues en la tierra del Negev, y aquí es donde vamos a leer. Yo quiero que por favor abran sus Biblias en Génesis 10,
versículos 10 al 20. Ah, perdón, Génesis 12, versículos 10 al 20. ¿Sí? Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. El título que tiene la Biblia es Abraham en Egipto. Y dice, pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vea los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnos y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Amén. Como pueden darse en cuenta, este es un relato muy interesante, ¿no?, de los acontecimientos. ¿No es así? Abraham ha venido a la tierra que fue prometida tantos años antes del tiempo de Noé, ¿sí? Y él está en la tierra es un lugar de bendición, tiene todo su rebaño, tiene sus posesiones, tiene sus vacas con él, se mueve de un lado a otro llevándolos al agua y a los pastos verdes. Pero ¿qué ocurre? Que Dios ¿qué organiza qué tiene preparado Dios para Abraham? Una hambruna, muy bien, ¿cierto? Se produce una hambruna, ¿sí? Escasez de lluvia, por consiguiente, escasez de alimentos, ¿sí? Cosechas, una hambruna son condiciones extremadamente fuertes teniendo en cuenta el terreno donde ellos están, ¿no?, que es un terreno semidesértico, ¿sí? Entonces, cuando uno pasa por circunstancias como estas, yo quería preguntarles, ¿tú has pasado por hambrunas? ¿Por tiempos de hambre? ¿Han pasado por momentos de dificultad económica? ¿Cuántos han pasado aquí por situaciones difíciles económicas? Yo creo que todos ¿cierto? Todos levantamos. Sí, nadie acá podemos escaparnos de ello, ¿cierto? Y cuando uno pasa por estas circunstancias, usualmente los profesionales de la conducta humana describen 4 etapas, ¿no?, de reacción frente a una situación difícil. Y se las voy a nombrar para que ustedes, digamos, ahí en sus puestos van a identificar en cuál de estos puntos cree que ustedes han actuado de esta manera. La primera es de negación, ¿cierto? Cuando llega o Dios produce una hambruna, porque es Dios teniendo control de uno. Y la negación donde tú no puedes creer que esto te está pasando, ¿no? Hace muy poco lo vivíamos con mi esposa y sí, uno dice, pero otra vez, o sea, no, pero ¿por qué nos está pasando de nuevo? ¿Sí?
O sea, no aprendimos del pasado, ¿verdad? Y vuelve uno otra vez y recae en lo mismo. Y es esta negación donde tú no puedes creer que esto te esté pasando a ti. Y en el mundo, pues nosotros vemos también situaciones de hambruna, no solamente el tema económico, sino diagnósticos de enfermedades, ¿no? Podemos enfrentar situaciones así, un cáncer, y en ese punto yo me sentí identificado, ¿no? Cuando viví con mi mamá esta negación, ¿no? Con mis hermanos recuerdo que cuando le diagnosticaron a mi mamá en cáncer, automáticamente nuestra reacción fue negarlo, ¿no? O sea, no, miremos otro doctor, ¿no? ¿Sí? Porque uno no cree, ¿no? O este doctor, ¿sí? De pronto no es tan profesional, no sabe mucho, ¿sí? Entonces miremos otra opción porque uno está en esa negación constante de lo que está ocurriendo. Y a eso nos enfrentamos mis hermanos y yo. Si ellos me están viendo, saben que es así. La segunda etapa es la etapa de la ira, ¿no? Puede ser, yo creo que esta es la peor de todas, porque hay una ira contra aquellas personas, ¿sí? que él o ella entiende que son culpables de ese sufrimiento, o de lo que Dios está permitiendo, pero uno reacciona con ira. Contra aquellas personas que están muchas veces muy cerca a nosotros, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros amigos, hasta nuestros propios hermanos en la iglesia, ¿no? Reaccionamos con ira contra ellos, hasta el propio pastor. Y es más, puede incluir a la persona, a la misma persona de uno mismo, ¿no? Uno muchas veces escucha, es que me da rabia conmigo mismo, ¿no? Y también aquí recuerdo, hablando de esto, recuerdo también las palabras de mi mamá. Mi mamá decía mucho eso, cuando le diagnosticaron eso y ya estaba avanzado y ya estaba después de 2 años luchando. Yo recuerdo que ella decía eso, o sea, me da rabia conmigo mismo, porque pues venían comentarios, no, pero ¿por qué no se cuidó? Mi mamá pues no le gustaba ir mucho al doctor, ¿no? Y entonces empieza esa lucha en su mente, en nosotros también, y ella decía esta frase: tengo rabia conmigo mismo. Y esta es una de las etapas más fuertes, más duras en la que podamos reaccionar frente a una hambruna, ¿no? La tercera etapa es la depresión, después de mucho tiempo de ira, ¿cierto? Mis energías emocionales se consumen, no tengo fuerzas para pelear, he perdido la esperanza, todo se ve oscuro, totalmente oscuro. Y entramos en esa etapa de depresión, frente a una circunstancia que escuchemos bien y tengan presente que es Dios, ¿verdad?, que la está permitiendo en tu vida y en mi vida, ¿sí? Entonces, no hay fuerzas para seguir adelante, no veo luz por ninguna parte y entramos en esa depresión. Muchas veces reaccionamos de esta manera. Y la cuarta etapa, que tiene contenido bíblico, es la etapa del entendimiento de Dios frente a una hambruna, ¿sí? Y Abraham estaba enfrentándose a esto. ¿Cómo iba a reaccionar Abraham, este hombre de fe, este hombre que empezó a confiar, ¿no? En Ur de los Caldeos, empezó a confiar en Dios, empezó ese proceso, ¿no? Y uno decía, este hombre tiene sus ojos, su corazón puestos en Dios. Pero esta etapa de entender, del entendimiento de Dios, de lo que Dios está haciendo, nosotros necesitamos recordar que nuestra circunstancia no es algo que Dios ha ignorado. No es algo que Dios no previó, no es algo que a Dios se le haya ido de sus manos,
No es ninguna de estas cosas. Y muchas veces nosotros reaccionamos y pensamos que Dios se olvidó de nosotros, ¿cierto? Y hoy necesitamos entender a la luz de la palabra, de lo que Abraham está viviendo en este momento, de la palabra, necesitamos ver la luz en que las circunstancias de mi vida tienen un propósito divino. Todas las circunstancias de mi vida, todas las hambrunas que tú has vivido y las que vamos a vivir, ¿no? Son propósitos divinos. Son para corregirnos, son para separar al creyente del no creyente, son para separar como el fuego separa, el fuego a altas temperaturas separa la mugre y la suciedad en el oro, ¿verdad? Son propósitos divinos. Y el personaje más importante de esta historia acá no es Abraham, no es la esposa de Abraham, es Dios. El personaje supremo de esta historia que vamos a estudiar hoy es Dios, y ténganlo ahí subrayado en su mente. Aquí es Dios. Vamos a ver Dios, cómo opera nuestras vidas, y yo creo que tú te vas a ver identificado en esas hambrunas que tú has vivido o las que estás viviendo actualmente, en este momento. Amén. Entonces, Dios tiene su plan y promesas definidas, y Él cumplirá incluso pasando por encima de mi propio pecado. Él cumplirá. Por eso es que el personaje más importante aquí es Dios, porque Él va a cumplir incluso con mis desaciertos y con mis errores. Él va a cumplir. Él no se va a cansar. Él va a persistir. Y la paciencia de Dios no es como nuestra paciencia. Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, pero nosotros hemos hecho a Dios conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La paciencia de Dios no es igual a la nuestra. Entonces, las promesas están definidas por Él y Él las va a cumplir. Atravesando por tus errores, por tus desaciertos, por tu propio pecado. Él es inquebrantable para cumplir sus promesas de gracia. Él es inquebrantable. Abraham tiene que tomar algunas decisiones acá. Amén. Entonces, surgen miedos en Abraham y vemos su primer bajonazo de fe. Vemos aquí un Abraham que uno dice, este es Abraham, ¿cierto? Entonces, nosotros somos llamados a caminar por fe y no por vista. ¿Es así o no? ¿Cuántos creen en eso? Nosotros somos llamados a caminar por fe y no por vista. Por fe en lo que Dios nos ha prometido, no por vista por lo que vemos aquí en la tierra. Y de esta forma no nos gusta caminar. No nos gusta caminar por fe. ¿Cierto que no? No nos gusta. Nosotros queremos respuestas y Dios quiere confianza en Él. Nosotros queremos entender a Dios y Él quiere... Nosotros queremos entender, y Dios quiere que le creamos a Él. Nosotros queremos resultados y Dios quiere resolución en nuestras vidas. Él quiere resolución de parte nuestra, acción de parte nuestra. Yo quiero seguirle aunque no lo entienda, y la única manera de probar y refinar la fe, adivinen cómo es. ¿Cómo es la única manera de probar y refinar nuestra fe? ¿Cómo es? Con las pruebas, con las dificultades, con las hambrunas que hemos pasado. De esa manera es que Dios madura nuestra fe, porque somos inmaduros en nuestra fe. Somos inmaduros. No importa si tú llevas 20, 30 años conociendo la palabra, somos inmaduros.
Y Dios una y otra vez va a permitir estas hambrunas. La vida puede ser difícil, lo decía Amy Kermiel, misionera de la India, escribió en su libro, el libro Una vela en la oscuridad, y ella decía, a veces el enemigo entra como una inundación, pero entonces es el momento de probar nuestra fe y vivir nuestras canciones. O sea, vivir lo que nuestras canciones, nuestras oraciones, yo le anexaría nuestras oraciones, nuestra fe, hay que vivirla en esos momentos de oscuridad. Una fe que no puede ser probada es una fe en la que no se puede confiar, ¿sí? Y Dios en su gracia trae circunstancias que pueden refinar, circunstancias que prueban y que pueden refinar nuestra fe. Entonces aquí encontramos en el primer versículo que leímos, el versículo 10, si quieren miren por favor su Biblia o miren las pantallas, cuando viene la hambruna. Abraham se había estado moviendo en el Negev, que es el extremo sur de la tierra prometida, pero hay una hambruna, ¿sí? Ya hablábamos que era falta de lluvia, falta de comida. ¿Y qué decisión toma Abraham? Dime. Bajar a Egipto, ¿cierto? Bajar a Egipto. Y aparentemente las cosas están mejor allí, ¿no? Abraham baja a Egipto porque aparentemente las cosas están bien en Egipto. Entonces yo quiero que tú te imagines que una mañana normal, entonces Abraham empujó, levantó todas sus tiendas, todas sus carpas, como las llamamos nosotros acá, y tal vez le dijo a su esposa, no hay suficiente pasto para nuestros rebaños, no hay comida, la gente está viajando a Egipto, ¿sí? Creo que nosotros también iremos allá. Y tal vez ella dijo, como muchas esposas le dicen a sus esposos, ¿no? Mi amor, lo que tú digas, ¿cierto? Creo que las esposas cristianas, ¿no? Responden igual, ¿no? Que sí. Y tal vez Sarai le respondió así. Pero sea como fuere, Abraham y Sara emprendieron ese camino hacia Egipto, ¿sí? Pero si te fijas, Dios nunca le dijo que hiciera eso, ¿verdad? Dios nunca le dijo que bajara a Egipto. Y cuando Dios se le apareció por última vez a Abraham, fue en el capítulo 12, versículo 7. Y Dios le dijo, esto es. ¿Sí? En ese momento, cuando estaban en el Negev, ahí esto es. O sea, es ahí donde tú tienes que estar. Esta es la tierra que te daré a tus hijos. Deberíamos esperar acá que Abraham se quedara allí en el Negev, ¿verdad? Deberíamos esperar que confiara en el Señor a través de esta hambruna, pero no lo hace, como tú y yo muchas veces no lo hacemos. No confiamos en Dios en una hambruna. Y es posible que pienses en momentos de tu vida en los que has estado en estas situaciones difíciles, cuando deberías haberte quedado donde estabas. Y yo quiero que hagas rebobina la historia de tu vida, ¿no? Tú deberías de pronto haberte quedado donde tú estabas, ¿no? Pero viste otras personas haciendo esto o aquello y uno es jalado por lo que la familia está haciendo, por lo que mi pariente está emprendiendo, él está emprendiendo y yo no. Él está alcanzando y yo no. O sentías que sabías cómo arreglar la situación, ¿sí? Tu confianza estaba puesta en ti mismo y no en Dios, porque tú sabes más que Dios, ¿no? Tú tienes más sabiduría que Dios. Entonces, esto te dará una buena idea de dónde está en este momento la mente de Abraham. Y cuando estamos caminando en fidelidad a Dios, vamos a ser tentados con cosas necias, porque no confiamos en la palabra de Dios. Cuando tú no confías en la palabra de Dios, tu corazón está sin timón y tu corazón va a confiar en las cosas necias de este mundo.
Cuando tú no estás anclado en Cristo y llega una hambruna, adivina qué pasa. ¿Cierto? O sea, tu vida va a ser tentada en cosas necias, en ese pecado que te ha dominado por muchos años, por mucho tiempo. Entonces Abraham no creyó en Dios y bajó a Egipto. Y en la Biblia Egipto es a menudo una imagen de ¿qué? Del mundo, ¿cierto? Entonces es más fácil vivir sin tener que luchar y oponernos a las corrientes de este mundo. Es más fácil vivir sin tener que hacerlo y irnos por la corriente que el mundo da, ¿verdad? Y hoy en día, de hecho, existen los cristianos, ¿no? Con el nombre, título de cristiano, pero pues hablan como el mundo, piensan como el mundo, se visten como el mundo. Entonces, pues así es muy fácil tener que luchar y oponernos a las corrientes de este mundo. Y cómo adoptar su forma que tiene el mundo, que vivir en una constante lucha o caminando en vía contraria a este mundo. Pero la verdad de la historia es que el precio que se ha pagado es muy alto. El precio que se ha pagado es muy alto de ir en contra del mundo, ¿no? Pero muchos optan por ir, es fácil irse por las corrientes del mundo y agradar más al mundo, al hombre, y confiar más en el hombre y en el mundo, más que en nuestro poderoso y eterno Dios. Y aquí vamos a descubrir que esto es cierto a lo largo de toda la Biblia. Y es sorprendente, ¿sí? O sea, yo pienso que la frecuencia con la que el mundo atrae a los cristianos de hoy en día es sorprendente y es fuerte. Muchos cristianos racionalizan su elección por el mundo en lugar de irse con Dios. Entonces no puedo ir a la iglesia los domingos por la noche o los miércoles por la noche porque tengo que trabajar al día siguiente. Estoy muy cansado, tengo otras ocupaciones. Pero de pronto se quedarán despiertos hasta tarde viendo películas, ¿no? O salir a ver algún espectáculo en vivo en esas noches. Y no te preocupes por tener que levantarte para trabajar al otro día temprano, ¿no? Uno lo hace, ¿no? A mí no me importa el otro día que yo tenga que madrugar a trabajar, pero para estas cosas sí me queda fuerza, no estoy tan cansado, entonces sí logro sacar ese tiempo y esas fuerzas de mi ser para alimentar mi carne, ¿no? Entonces nuestras vidas requieren profundidad, hermanos. Nuestras vidas requieren esa profundidad. Y si vamos a soportar las tormentas, dicha profundidad no se adquiere en la abundancia. Esa profundidad, ¿ustedes han visto cómo se construyen cualquier casa, cualquier edificio? No tiene que ser muy alto, así sea de una sola planta. ¿Qué tiene que hacer primero? Cimientos. Y esos cimientos empiezan ¿no? Esos taladros que uno ve, se llaman taladros, ¿no? Empieza a crear profundidad. Y nuestras vidas requieren profundidad si vamos a soportar las tormentas. Y esto no se adquiere en la abundancia, no se adquiere en la facilidad, no se adquiere en un jardín con flores y plantas hermosas. Eso no se adquiere ahí. Se adquiere en el desierto. Y cuando nosotros estamos gastando mucho tiempo en cosas banales, superficiales, sin valor eterno, Dios puede pensar, bueno, quizás sea tiempo de una hambruna para mi hijo, ¿no? Bueno, quizás veo que mi hijo está así, pensando todo el tiempo en cosas banales, entonces quizás es bueno un tiempo de quebrantamiento. No siempre el quebrantamiento o las situaciones difíciles es por mi pecado, pero Dios tiene el control de toda mi vida. Y al final, cuando nosotros no cultivamos la fe en Cristo, por falta de tiempo, el problema no es la falta de nuestro tiempo. El problema es que mi corazón se ha mundanalizado. El problema es que mi corazón se ha endurecido.
Cuando yo ya no veo a Dios de la misma manera es porque mi corazón se ha endurecido, se ha mundanalizado. Ese es el problema, no es por falta de tiempo. Entonces, estemos seguros de algo acá, y es que si te hubieras encontrado con Abraham cuando él iba camino aquí, iba a bajar aquí a Egipto, si tú te lo hubieras encontrado y tú le preguntas, ¿no vas en la dirección equivocada? Estoy seguro que Abraham también había racionalizado, como nosotros lo hacemos, y él hubiera podido haberte dicho, sí, pero es que mis ovejas se están adelgazando. Entonces empiezan las excusas que tú y yo también sabemos, ¿no? Que las hay. No, es que aquí no hay pastos para ellos. Todos los demás están yendo a Egipto. Entonces, pues, escuché que es mejor allá en Egipto. Y probablemente Abraham te hubiera respondido así igual, como muchas veces nosotros le respondemos a Dios. Entonces, mi rol, como muchas veces yo lo he dicho acá, mi rol no es descifrar la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestro rol? Confiar en su voluntad. Pero de nuevo no tenemos ninguna indicación acá de que esto es lo que Dios quiere que haga. Y Abraham simplemente va a Egipto. Pasemos al versículo 11 al 12. Y aquí en estos versículos vemos que Abraham tiene miedo, ¿sí? Porque está a punto de entrar a Egipto. Y no sé si tú alguna vez te has preocupado justo antes de que estuvieras a punto de llevar algo pecaminoso y entra, ¿no? Entra ese temor, entra esa zozobra, esa angustia, porque eso es lo que el pecado trae. El pecado trae muerte. Pero Abraham tiene miedo aquí porque están a punto de entrar a Egipto. Y su esposa, dice que su esposa es muy hermosa, él lo sabe, y están seguros de que los hombres egipcios se iban a fijar ¿en quién? En su esposa. Entonces está pensando, soy un extranjero aquí, me van a matar, ¿sí? Va a pasar cosas terribles. Entonces, ¿qué hace la prueba también? La prueba expone si mi confianza está depositada en mis talentos, en mis dones, en mi dinero, en mi familia, o por el contrario, si mi confianza está en Dios. Y aquí Abraham entonces empieza a temer y a pensar y a planear cómo salirse de esa situación, ¿sí? En la que él mismo se metió. Entonces, la prueba llega a generar un tipo de dolor, sea emocional o físico, y la prueba de dolor es importante porque esta deja ver de qué manera estamos tratando de anestesiar nuestro dolor. ¿Cómo reaccionamos a la prueba o dolor? Una reacción muy común ante la prueba del dolor es la ira, como ya lo hablábamos. Y por eso vemos la historia de Caín y Abel, ¿no? Cuando Caín ofrece la ofrenda a Dios, Dios no la acepta. ¿Y cuál fue la reacción de Caín? La ira. Y fue una ira tan grande que fue y mató a su hermano. Otro ejemplo es la esposa de Job. Reaccionar en rebelión también. La esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Job llega y le cuenta, me imagino que quizás le contó a su esposa, ¿no? Y su esposa estaba viendo todo lo que estaba pasando con ellos. Todas las dificultades, todas las hambrunas que Job estaba viviendo, y su esposa le da este consejo. Maldice a Dios y muérete. Entonces son reacciones en rebelión. Pero otros, y muy pocos, se tiran de rodillas y dicen a Jehová, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Muy pocos hacen eso. ¿Y dónde estás tú en medio de la prueba que estás pasando? ¿En la ira, en la rebelión, o te tiras de rodillas? Entonces, aquí queremos señalar, Sara era una mujer realmente hermosa y los temores de Abraham eran legítimos, ¿no? Los reyes en aquellos días podían tomar cualquier mujer que ellos quisieran. Lo mismo pasó con David y Betsabé. David mandó a matar a su esposo, Urías,
para poder casarse ¿con quién? Con Betsabé, ¿sí? Entonces la belleza de Sara también estaba bien documentada, ¿no? Cuando se encontraban los rollos del Mar Muerto, también habían algunos registros que acompañaban esos capítulos 12 de Génesis, 13, 14, 15 de Génesis, y habían registros sobre la belleza de Sara. No necesitamos pues más información de lo que la Biblia nos está proporcionando, pero el punto aquí es que Abraham tiene ese temor y vacilación, pero en lugar de darse la vuelta y confiar en Dios, él ideó un plan para salirse de esa hambruna, ¿no? De esa situación difícil. Versículo 13, pasen al versículo 13 por favor. Y acá del temor viene otro pecado que es la mentira. Y la pregunta acá es, ¿alguna vez le has pedido a alguien que mienta por ti? ¿Tú alguna vez le has pedido a alguien que mienta por ti? Y eso es lo que Abraham está haciendo acá, ¿no? Cuando te pregunten, di que eres mi hermana. ¿No? Entonces, la fácil, ¿no? La mentira. Y no debemos extrañarnos, hermanos. O sea, yo pienso que desde Génesis 3 hay algo que es incuestionable. Y es que de este lado de la gloria, en este mundo temporal, la mentira abunda, ¿no? Y la verdad escasea. Cuando Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios, a partir de ahí, no es de extrañarnos lo que ocurre debajo del sol. Y cualquier alejamiento de la verdad implica un alejamiento de Dios. Mentir no es poca cosa. La peor verdad es preferible a la mejor mentira. Puedes decir la verdad y pueda que eso te traiga consecuencias. Pueda que tú digas la verdad y tú digas, bueno, aquí van a haber consecuencias, pero no como las consecuencias y el dolor y la duración del dolor por la mentira en la eternidad. Salmo 58:3 dice, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Salmo 116:11 dice, todo hombre es mentiroso. Dile a la persona que está al lado tuyo, eres mentiroso. Pero también volteate al otro lado y dile, pero es que tú también eres mentiroso. ¿Cierto? Y algunos de ustedes podrían decir, ¿eso es realmente una mentira? O sea, lo que Abraham estaba haciendo, lo que le estaba diciendo a su esposa, ¿era una mentira? Recordemos que en ese momento Sara realmente era medio hermana de Abraham, ¿sí? Y tenemos, en Génesis 20:12 está registrado que tienen el mismo padre, pero no la misma madre. O sea, realmente sí eran hermanos, ¿no? Y esto es correcto, pero hay que recordar que una verdad a medias sigue siendo una mentira, ¿sí? Y Sara es la esposa de Abraham. Omitir esa información es una mentira. Además de esto, es premeditado y es un plan perverso por parte de Abraham. Bastante perverso. Entonces, lo que convierte mi verdad en mentira es cuando yo te digo esa medio verdad con la intención de engañarte detrás de esa verdad. Y esta semana me pasó con mi hija. Ella, estamos tratando el tema, le gusta siempre entonces ganar todo el tiempo. Y entonces estamos jugando esos juegos como parqués, más o menos. Y yo vi cuando ella cogió el comodín, ¿no? Hay una tarjeta que es como un comodín, que la hace saltar varios puestos más. Y yo callado, yo miraba para otro lado, pero yo sabía lo que ella estaba haciendo. Ella cogió la tarjeta y la colocó arriba. Ya, papá, yo no vi las tarjetas, yo no las vi.
empecemos. Yo no las vi. Saco yo, le dije, no. Jugábamos piedra, papel o tijera. No, pero es que yo siempre saco de primeras. No, piedra, papel o tijera. Y jugamos, gracias a Dios. Dios me respaldó ahí, gané yo. Gané. Saqué la primera. Claro, cuando saqué el comodín, ella no podía del mal genio, de la ira. ¿Cierto? Y vemos lo que dice Salmo 116, todo hombre es mentiroso. O Salmo 58:3, desde la matriz están desviados los impíos, ¿no? Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Y le empecé a hablar a ella sobre la mentira. Le dije a ella que Dios, la naturaleza de Dios y la base de Dios es la verdad. Dios es el padre de la verdad. Y el enemigo, el diablo, es el padre de la mentira. ¿Tú a quién quieres seguir? ¿Al padre de la verdad o al padre de la mentira? ¿Tú a quién te quieres acercar? ¿Al padre de la verdad? Cuando tú te acercas al padre de la verdad, tú te alejas del padre de la mentira. Cuando tú te acercas al padre de la mentira, te alejas del padre de la verdad. Y ella se puso a llorar. Mi esposa después me decía, oye, ¿no le diste ni un embarazo? Y lloró. ¿No? Y muchas veces no es necesario el embarazo, ¿cierto? No es necesario, pero con la palabra tú puedes corregir a tu hijo, instruirlo. Y uno cree que ellos no meditan en eso, pero ellos meditan. Entonces, acá vemos que Abraham, lo que está sucediendo aquí con Abraham es que está diciendo que su esposa es su hermana, y esto es una medio verdad, porque verdaderamente, pues, era su medio hermana, pero escondió el hecho de que también era su esposa con la intencionalidad de engañar. Y Abraham está llevando a su familia al pecado y le pide a su esposa que mienta por él para salvar su propia vida. ¿Qué tal ese esposo? Que está entregando a su esposa a Faraón. Y yo me veía muy confrontado con este episodio, ¿no? Y nosotros, esposos, con nuestras esposas tengamos cuidado. Tratemos a nuestras esposas como vaso frágil, porque muchas veces las estamos entregando con nuestro ejemplo y nuestra falta de sacerdocio en las casas. Estamos haciendo lo mismo. Cuando no somos líderes en nuestros hogares, las estamos entregando a ellas, como Abraham estaba entregando a su esposa. Cuánta sabiduría de Dios, cuánto el meternos con el Señor, con el Espíritu Santo nos falta a nosotros esposos para ser sacerdocios en nuestra casa y ser esa autoridad. Humildes, pero con autoridad. Versículos 14 y 16, pasemos por favor. Entonces dice acá que, como mencionamos, la mentira funcionó al menos por un momento, ¿no? Porque Abraham parece salirse con las suyas, el faraón vio la belleza de Sara, la quería por esposa, trató bien a Abraham, pensando que pues era hermano de ella. ¿Sí? Y esto más o menos es lo que pasa. El faraón le está dando regalos a Abraham, le da ovejas, camellos, esclavos, sirvientes. O sea, por el momento aquí la mentira está como que va funcionando. Sí, pero Abraham podría preguntarse si su mentira alguna vez sería descubierta, ¿no? O Abraham puede tener confusión interior, ¿no? ¿Qué es lo que trae el pecado? El pecado trae esa confusión, trae ese tormento interno, y podría estar pensando que lo que estoy haciendo está mal, esto no puede durar para siempre, estoy viviendo en una mentira, y muchas veces nos sentimos de la misma manera. Y Dios conoce nuestras acciones, Dios conoce nuestras motivaciones, Dios conoce también nuestras intenciones. De hecho, Dios conoce cosas de mí que yo no conozco. Y esa es la razón por la que hemos escuchado múltiples veces el versículo donde Dios le dice al pueblo hebreo que te saqué al desierto para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
No es para que Dios supiera lo que hay en el corazón de su pueblo, sino para que tú supieras lo que hay en tu corazón. Dios permite esas hambrunas y esas dificultades para que tú sepas lo que hay en tu corazón. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, pero nosotros no conocemos hasta dónde puede llegar nuestro corazón. Y esta es la situación para nosotros cuando somos honestos, ¿no? O cuando somos personas de mentira. Y cuando estamos ocultando cosas a los demás o tratando de ocultárselas a Dios, cuando estamos reclamando a Cristo mientras vivimos una doble vida, una hipocresía frente a Dios, no hay paz en nuestros corazones, no hay paz para el creyente que vive en pecado, no hay paz. Y el Espíritu Santo no te dará descanso, Él no te permitirá disfrutar el pecado. Si tú estás llamado y si Cristo te ama y tiene misericordia, Él una y otra vez te llamará. Y nosotros estamos acá porque Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros. Y por eso nos ha llamado. Pasen al versículo 17 al 19. Acá vemos que Abraham es descubierto. Abraham fue salvo por la bondad y la misericordia de Dios. Y Dios sigue insistente en cumplir sus promesas aún y a pesar del pecado. ¿Ustedes pueden entender esa misericordia y esa bondad de Dios? Ustedes pueden imaginarse en acá Abraham. Dios hubiera podido llamar a otra persona, ¿no? En medio de esta situación donde Abraham baja a Egipto, Dios pudo haberlo desechado y llamar a otra persona, a otro hombre. Pero Dios es misericordioso y bondadoso y Dios sigue insistente para cumplir sus promesas aún y a pesar de nuestro pecado. Él te va a llamar y Él va a perseverar hasta el final. Y así es la santificación para nosotros. Así es el proceso con nuestras vidas. Nosotros somos la novia de Cristo y Él nos está preparando para la boda con Cristo. Un día Cristo regresará y la boda se llevará a cabo. Y lo que le sucede al faraón acá, sin embargo, es que se supone que Sara no es su esposa, pero ella ya estaba casada con Abraham y Dios no permitiría que se case con otro hombre. Dios no iba a permitir eso. Y Dios da a conocer el pecado de Abraham. O sea, Dios intercede. En su bondad y en su misericordia Dios intercede. Y da a conocer el pecado de Abraham. Y Dios envía plagas. Imagínense ustedes la bondad, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios con Abraham. La misma bondad, paciencia y misericordia que tiene contigo y conmigo. Con ustedes y conmigo, perdón. Dios le hace saber a Faraón que algo anda mal aquí. Y esto impide que el Faraón lo lleve a cabo, ¿no? Lleve a cabo de casarse con el propósito de Faraón ante la belleza de Sara era tomarla como esposa. Y Faraón tuvo más temor en la promesa que Dios le había hecho a Abraham que lo que el mismo Abraham tenía. Faraón tuvo más temor de esa promesa. Y Faraón se dio cuenta que Abraham estaba bajo la protección ¿de quién? De Dios. Faraón se dio cuenta. Faraón se dio cuenta automáticamente que Dios estaba gobernando y era posesión de Abraham. Y como cristianos tampoco se supone que estemos exentos de esto. Con el tiempo Dios lo hará saber. Algo anda mal. Y esto debe ser una bandera roja en nuestras vidas.
y a menudo ponemos fin a nuestras actividades, ¿no?, mundanas muchas veces, y a veces de manera dolorosa, pero siempre es para nuestro bien. Y aquí el faraón se dio cuenta que Abraham estaba bajo la cobertura, la protección de Dios. ¿Y qué hace el faraón? Automáticamente lo saca. Y Faraón actuó mejor que el mismo Abraham. Actuó más sabiamente que el mismo Abraham. Cuando se dio cuenta que estaba a punto de pecar y que el juicio iba para él y la familia de Faraón, llamó a Abraham. Vete, acá está tu mujer, vete. Y lo interesante aquí es esa respuesta de Faraón. Y él dice, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, ella es mi hermana? Y incluso aquí, este egipcio, el faraón, los egipcios, la gente del mundo valoran la honestidad muchas veces más que el mismo cristiano. Él entendía el problema del adulterio. Ella es tu esposa. No puedo tomarla como mi esposa. El faraón también entendió que este castigo era de Dios a causa del pecado, que el pecado debe ser puesto a su fin, y despidió a Abraham y a Sara. Los despidió. Dios tiene misericordia de nosotros cuando Él pone fin a ese pecado, a través de una hambruna, a través de una dificultad. Pero tú tienes que abrir tu oído. Yo les comentaba hace un par de días, leí sobre un artículo que escribió John Piper y le preguntaban a él qué opinaba con respecto de lo que pasó con el COVID-19. ¿Qué quiso decir Dios con eso? Y él decía, lo mínimo que puede ser es que se arrepientan. Es un llamado de Dios al arrepentimiento. Eso es lo mínimo. Puede ser mucho más, pero lo mínimo puede ser eso. Pero vimos que ante ese llamado, esa hambruna, ¿no?, ese encierro que Dios permitió en esos años, el hombre no se volvió a Dios. Al contrario, quitaron restricciones, dejaron abrir las puertas y el mundo salió exactamente a desfogar todo lo que habían, durante todos esos días de encierro, habían acumulado, ¿no? Dios nos está llamando. Veamos el versículo 20. Pasen al versículo 20, por favor. Dios está enviando a Abraham de regreso a donde pertenece, y es después de un doloroso y una experiencia vergonzosa en la cual Abraham está viviendo en ese momento, y sin embargo Dios continúa mostrando el control y su guía. En este momento doloroso y de vergüenza de Abraham, Dios tiene el control. Y como mencionamos al principio, vemos que Abraham, siendo probado, vemos también su falta de fe y su confianza a Dios. Al dejar a su familia y viajar a una tierra desconocida, Abraham había dado un gran paso de fe. Él empezó bien, confiando en Dios. Pero cuidemos nuestros pasos, hermanos. Es posible que él y Sara tuvieron un bajonazo espiritual. Es posible que esperaban establecerse en la tierra de Dios y no experimentar ningún problema. Pero Dios tiene otros planes para nosotros. Y Él permitió que viniera una hambruna. Y tú también te puedes preguntar, ¿pero por qué, no? ¿Por qué haría Dios esto? Y la respuesta es siempre, Dios necesita refinar nuestra fe. Dios necesita profundizar esas bases en nosotros. Esa fe tiene que ser refinada, tiene que ser separada. Y esa lección es, las pruebas a menudo siguen a los triunfos, ¿no? Las pruebas nos hacen ejercitar nuestra fe y pensar en lo que Dios está haciendo con nosotros. Pensar que Él
ha dicho en su palabra y tenemos que poner nuestra fe y actuar en ello. Las pruebas revelan dónde está nuestra fe. ¿Dónde está tu fe hoy? ¿En tus talentos, en tu trabajo, en tus finanzas, en tus ahorros, en tu familia, en tus posesiones, en tus bienes? ¿Dónde está tu confianza? ¿En tu futuro, porque estás planeando cosas grandes para ti? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿En tus hijos? ¿Dónde está, en qué parte estamos lidiando con el orgullo? ¿Qué miedos quedan en nosotros que Dios tiene que tratar? Y las pruebas nos muestran dónde todavía somos tentados a pecar. Elaborar nuestros propios planes, confiar en nosotros mismos, mentir, engañar. Y es una constante, no es de extrañarnos. Vivimos en un mundo en decadencia. Ustedes lo viven a diario, hermanos. Yo lo vivo a diario. A diario tú tienes que lidiar con tu pecado. A diario tenemos que lidiar con nuestros temores. Y las pruebas nos dan la oportunidad de confiar en el Señor, volver a Él, confesar nuestros pecados para empezar a hacer lo que está bien, lo correcto, en los caminos de Dios. Pero cuando nuestras pruebas son comparadas con la eternidad venidera, ellas parecen pasajeras. O sea, tus ojos tienen que estar puestos en el lado de arriba del sol, en la tierra eterna. Quizás sean años, pero al lado de la eternidad es poco tiempo y son suspiros. Nuestras pruebas son suspiros. Nuestras dificultades son suspiros. Nuestras hambrunas son suspiros comparadas con la eternidad venidera. Y las pruebas nos muestran que pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas y que Él se va a mover allá, pase lo que pase. Pasar por encima de tu propio pecado, de tu propia dureza. Él va a pasar y Él te va a quebrantar. Así que para concluir hoy quiero hacer algunos puntos de resumen y aplicación. Tengámoslos en cuenta para que los medites en la palabra primeramente del Señor, junto con estas aplicaciones. No corras al mundo. Segundo, confía en la palabra de Dios. Sé honesto incluso cuando tengas miedo. Aprende de tus fracasos. Y nunca, pero nunca dudemos del control de Dios. Nunca dudemos del control de Dios. Dios tiene el control. El pastor nos comentaba que una vez un joven decía, pensé que ser salvo era el fin de todos mis problemas y ahora sé que Cristo me ha dado un nuevo conjunto de problemas. ¿No? Y yo pienso que el tema de las aflicciones, eso es como un currículum, ¿no? Entonces hay currículum 101, 102, 103. Así son las aflicciones. Hay 101, 102, 103, 104. Para ustedes, ¿no? Que han estudiado y que están estudiando, ¿no? Esos currículos son largos de las aflicciones que Dios tiene para nosotros. Pero muy rápidamente este joven agregó, pero hay dos diferencias. La primera, no enfrento estos problemas solo porque el Señor está conmigo. Y la segunda, sé que Él ha permitido estos problemas para mi bien y para su gloria. Hay dos grandes diferencias. Y ustedes saben, hermanos, que tanto el ateo como el inconverso también viven problemas.
también viven las aflicciones. Dios siempre es fiel a sus promesas y sus propósitos. Y esa es una de las grandes lecciones que aprendemos acerca de él a lo largo de toda la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús ha venido a salvarnos, a salvar a personas como tú y como yo. Él ha dado su vida en la cruz por nuestros pecados. Ha resucitado entre los muertos y al tercer día Él fue levantado. Él va a regresar y va a levantar a todos los creyentes en su gloria. Y todo esto es de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Lucas 13, versículo 13 dice, nada puede quebrantar la voluntad de Dios, nada puede quebrantar las promesas de Dios. Perdón, no, disculpe, en Lucas 13 habla sobre Cristo y habla realmente que cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo, Él nos llama a una nueva vida. Él nos da el Espíritu Santo, Él promete estar con nosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. Él nunca nos abandona ni deja de guiarnos, pase lo que pase, hermanos. Tú a veces pensamos que Él no está con nosotros, o que Él se ha olvidado de nosotros, o que a Él se le salió de las manos nuestras vidas, pero Él nos llevará sanos y salvos a su casa. Cuando Dios nos encontró, nosotros no estábamos listos para entrar en el reino de Dios. ¿O quién estaba aquí preparado para entrar al reino de Dios? Ninguno de nosotros estábamos listos para hacerlo. Tenemos una fe inmadura y esta fe estorba y empaña los propósitos y la voluntad de Dios. Y antes de mi quebrantamiento, muchas veces lo que más puedo hacer es admirar a Dios desde lejos. Pero una cosa es admirarlo y otra cosa es amarlo, fruto de que tú conoces a Dios, fruto de que tú tienes esa relación íntima con Cristo todos los días. Y es en la dificultad donde frecuentemente vemos a Dios de otra manera, más íntima y cercana. Es allí en la dificultad, es allí en la hambruna, como le pasó a Abraham. Dios está tratando de quebrantar o destruir algo. Y no eres tú como hijo. Él no te va a destruir a ti. Él está tratando de quebrantar y destruir aquellas cosas en las que tú confías. Esa hambruna que tú estás viviendo, Dios la está permitiendo para quebrantar en eso donde tú estás confiando, en las cosas que más te dan seguridad, en las cosas que a ti te dieron resultado en un pasado. Esa hambruna que estamos viviendo es para quebrantar eso, no para destruirte a ti, sino para quebrantar esa confianza. Él está tratando de quebrantar aquellas cosas que yo puedo manipular, donde yo las muevo acá fácilmente. Él está quebrantando eso. Y al final somos más fuertes en Él, más que en mis fortalezas mismas. En la aflicción somos más fuertes en Cristo. Las Escrituras son muy claras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que siempre haga lo bueno, lo correcto, y nunca peque. Aquellos que mueren bajo la condenación de sus pecados son juzgados por Dios y enviados al infierno. No es poca cosa lo que Abraham estaba haciendo, pero Dios amaba a Abraham y tenía misericordia de Abraham, como Dios tiene misericordia de ti. Y no te dejó vivir lo que tú estabas viviendo antes. No te soltó. Pero el don de Dios es la vida eterna y es salvar. Ese es el plan de Dios y el perdón de tus pecados. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la vida y frente al dolor? ¿Cuál piensas que debe ser tu actitud? Cristo soportó la cruz. ¿Sí? Y literalmente Cristo cargó en su espalda la cruz, detrás de Él. El gozo lo tenía delante.
Él no se enfocó en lo que tenía atrás. Él tenía la cruz, él tenía la aflicción atrás, el peso del pecado lo tenía atrás. Pero él miró hacia adelante, él miró el gozo. Él se enfocó en el gozo en el cual estamos caminando y de esta manera necesitamos caminar y correr tú y yo a diario. No te puedes desenfocar. El gozo delante es la motivación del dolor atrás. El gozo adelante. Y esto lo dice el pastor Miguel Núñez en un libro que no recuerdo, no lo anoté, no recuerdo el título, pero dice, no hay cruz sin corona. Perdón, no hay corona sin cruz, ni para ti ni para Cristo. No hay gloria sin vergüenza, ni para ti ni para Cristo. No hay regocijo sin lágrimas. No hay resurrección sin muerte. No hay bendición final sin sufrimiento inicial.